A 100 años de presencia franciscana en Coyoacán. Paz y bien. Llenos de alegría por esta celebración de los 100 años del retorno de los franciscanos a la parroquia de San Juan Bautista, continuamos con nuestras actividades en este cuarto día de celebraciones. Nuestra conferencia del día de hoy es La mártir de Coyoacán, Luz María de la Luz Camacho. Nos hablará de ella el licenciado Roberto Ofarrit Corona, laico, nacido en la Ciudad de México. Él tiene estudios de comunicación por la Universidad Iberoamericana, estudios de posgrado con especialización en ciencias sociales por el Instituto de Integración Iberoamericana, diplomados y comunicación social, derecho y política internacional, sociología y administración y economía política por el Centro de Investigación Iberoamericana, diplomado en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, latín, teología bíblica, mística, espiritualidad y arte sacro por la Universidad Pontificia de México. En el ámbito profesional es presidente de Ver y Creer, miembro del Consejo Académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos, conferencista, escritor y periodista, conductor de programas en radio y televisión, autor de libros El impulso del Papa, una mirada al Romano Pontífice, El pulso de la fe, una mirada a lo que nos hace creer, Ver y Creer en el año de la fe, solo por mencionar algunas de sus múltiples obras. En el ámbito pastoral, es profesor de Biblia en diversas iglesias e institutos de investigación, caballero de la Gracia Magistral de la Soberana Militar y Hospitalaria Orden de Malta, comentador de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, agregado espiritual a la Orden del Carmelo. En el ámbito y servicio a la fe, es realizador, productor y conductor de los programas de radio Teología para Todos, El impulso de Papa desde Ciudad del Vaticano y de los programas de televisión Ver y Creer y El Don de la Fe. Presidente del Comité de Comunicación para el Segundo Congreso Eucarístico Nacional del año 2000 en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Comunicación del Comité Local para la celebración del 48º Congreso Eucarístico Internacional del año 2004 en la ciudad de Guadalajara, miembro del Consejo para la edificación del Santuario de los Mártires de la Arquidiócesis de Guadalajara. El currículo que presento es solamente una parte, ya que sus títulos, actividades son mucho más vastas. Para escuchar su conferencia del día de hoy, a cada uno de ustedes que participa de esta celebración, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a nuestro cuarto día de actividades.
He dejado al final 2 títulos que el día de hoy le voy a dar al licenciado Roberto Farris. No están en su currículo, pero el día de hoy se los obsequiamos con todo el corazón. Amigo y colaborador de la familia franciscana. Gracias por ser amigo de esta orden y de esta familia. Además es admirador, difusor de la vida, martirio y promotor de la beatificación de la sierva María de la Luz Camacho. Está con nosotros el licenciado Roberto Farris y gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Fray Jesús. Ok, gracias. Muy agradecido con el Padre Jesús Arredondo por haber pensado en un servidor para formar parte de estas celebraciones de los 100 años del retorno de los franciscanos a esta villa de Coyoacán, y muy agradecido con ustedes por el favor de su presencia. Espero poder hablar adecuadamente de esta mártir, de esta heroína. Ya le pedí a San Antonio de Padua que me preste su lengua para poder hablar. Bueno, hablemos primero, vamos a superar los datos duros, o sea, las fechas, los lugares, y luego ya, salvado esto, me meto a profundizar en ella. Creo que si tú pones su nombre, María de la Luz Camacho, pues te va a aparecer por todos lados las fechas y los nombres y esto. Entonces, déjame salvar eso rápidamente y luego ya nos vamos a lo que puedo yo aportar. Mira, hablemos de ella, hablemos de sus verdugos y hablemos de la situación en México, de esa segunda persecución religiosa de la que poco se habla y poco se conoce, porque la primera persecución religiosa en México, en los años 20 del siglo pasado, tuvo su inicial respuesta por parte del pueblo creyente en Jalisco, en los Altos de Jalisco. El pueblo tuvo que responder a la ley Calles, que se estaba entrometiendo en la fe de los mexicanos. Las raíces de México son raíces cristianas, como en Europa también ocurre. La identidad del pueblo mexicano es una identidad cristiana, con un añadido que es la Virgen de Guadalupe, porque a partir de 1531, cuando ella se aparece en nuestro suelo para mostrarnos a su divino Hijo, pues eso queda ya en la historia de México, en la Iglesia mexicana y en el pueblo creyente mexicano como un acontecimiento de origen celestial que ocurrió en nuestra nación y que no ha ocurrido nunca en la historia en alguna otra nación o en algún otro sitio de nuestro mundo. La aparición de la Virgen María de Guadalupe y su imagen plasmada en la tela usada como ayate por el vidente San Juan Diego. Entonces, ¿cómo una autoridad, cómo que porque es gobierno, alguien puede manosear o impedir o acabar o destruir esta identidad nacional? El pueblo no se iba a quedar así. El pueblo respondió de diversas maneras. El pueblo respondió con fe, con ruegos, con oraciones, con penitencias, pero una parte del pueblo respondió con las armas. Sí,
Que nuestro Señor Jesucristo le bajó la espada a Pedro en el huerto de Getsemaní, sí, no vamos a discutir, pero que el Papa Julio II tuvo que usar vestidura, andar con una espada a caballo y con ejércitos, eso también hay que reconocerlo. Y a quienes censuren eso, pues yo les podría decir que si tenemos sede apostólica y que si tenemos un sucesor de Julio II que esté sentado en la sede de Pedro, es mucho gracias también a esa decisión, a esa intervención del Papa en momentos en los que los estados pontificios estaban siendo vulnerados e Italia desunida. Y nos encontramos también en la batalla de Lepanto. Y si el Papa Dominico, muy amigo de los franciscanos y santo, Pío V, tuvo que convocar a la conformación de una alianza santa para responder al ataque sarraceno inminente para invadir Europa en 1571, y que gracias a una intervención celestial de la Virgen María, esa batalla fue ganada por la cristiandad, bueno, pues eso también nos hace reflexionar o revisar que a veces ha sido necesario tomar las armas. Y eso hizo México en la persecución religiosa, y esa gente de Jalisco, valerosa, yo creo que el tequila les ayuda, pero pues, para entusiasmarse, pero respondió de esa manera. Y se armaron, y se configuraron como un ejército, y buscaron a un general, a un militar con experiencia retirado, y lo contrataron, Enrique Gorostieta, y le prometieron un sueldo que nunca le pagaron, porque este hombre también era movido por la fe. Y así aparecieron los cristeros, este nombre desdeñoso, un nombre, un apelativo denostativo, o sea, los cristeros, como los de Cristo. Pues sí, muy denostados, pero bien armados. Y hubo bajas en ambos bandos, tanto en los cristeros como en el gobierno federal. Una gran injusticia que cometió el gobierno fue lanzar al ejército contra el pueblo, porque el ejército es del pueblo, el ejército es para defender al pueblo. Cuán tristes habrán estado tantos militares que tenían que usar las armas en una afrenta contra el pueblo por la fe. Eso es algo que el gobierno no debió hacer, aventarle al ejército, a la nación mexicana. Pero pues la respuesta fue así. ¿Quién ganó? No vamos a hacer una evaluación aquí, hoy, de quién ganó, pero el asunto se le puso muy fuerte al gobierno y se empezó a difundir y a crecer y a extender un grito que hoy sigue siendo una advertencia a todo aquel que quiera entrometerse en la fe de los mexicanos. ¡Viva Cristo Rey! Ese es el grito que surgió de Jalisco en respuesta a la agresión de 1 o 2 o 3 masones, persecutores liberales instalados en el poder. El poder es efímero, Dios es eterno, el poder es temporal, la fe no conoce final. Esa fue la primera persecución religiosa. Hubo mártires, beatificados algunos ya, canonizados otros ya. Evidentemente ni se beatificó ni se canonizó a quienes tomaron las armas. Eso es un estorbo para un mártir. Quien dispara un arma contra otro nunca podrá ser considerado un santo. Esa es la norma de hoy. Santa Juana de Arco no tomó en su mano nada más que la bandera, solo eso enarboló. Nunca levantó una espada Santa Juana de Arco. Y nuestro niño José Sánchez del Río también fue el abanderado de la tropa,
Sus hermanos cristeros, ellos sí tomaron las armas. Se buscan arreglos, los obispos en respuesta cerraron las iglesias, se tenía que celebrar la misa a escondidas, en los sótanos de las casas, en la colonia Roma, en la colonia San Rafael. Allí iba el padre Pro, jesuita, amigo nuestro, el padre Miguel Agustín Pro, disfrazado de panadero, de tantas cosas para poder entrar al sótano de una casa y celebrar la misa. Se corría la voz entre los vecinos, va a haber misa tal día, y ahí acudían. Y no faltaba el chismoso que decía va a haber misa, y llegaban las autoridades, sacaban a la gente, las metían a la Julia, camionetas, celdas con ruedas, y eran llevados a la delegación de policía, y en muchas ocasiones sus bienes eran incautados, y el padre Pro murió fusilado. Esa fue la primera persecución. Y vemos las imágenes y las fotografías de los cristeros colgados, ahorcados en los postes de los telégrafos junto a las vías del tren. Se buscaron los arreglos, se hicieron, para algunos bien, para algunos mal concretados. Los cristeros fueron sistemáticamente perseguidos y cazados, fue una cacería después de que ellos depusieron las armas, y parecía que había llegado ya la paz. Las iglesias se volvieron a abrir, se celebró la Santa Misa otra vez y los sacramentos. Y vino como presidente de México Lázaro Cárdenas, pues un hombre al que lo único que se le reconoce es que expropió el petróleo. Habrá que preguntarle a los ingleses qué les pareció. Pero Lázaro Cárdenas, famoso por eso, quiso continuar de una manera que es tal vez más violenta que cuando hay una persecución muy evidente. La persecución callada es más violenta porque no es notoria. Lázaro Cárdenas, ya hecho del poder, mandó traer a México de Tabasco a un hombre verdaderamente terrible de nombre Tomás Garrido Canaval. Me tengo que lavar los dientes al rato después de haber pronunciado este nombre. ¿Y por qué digo terrible? Pues nomás te diré 2 o 3 cosas de él. Incendiaba las iglesias en Tabasco, sacaba las imágenes y las destruía, balaceaba a la gente al salir de misa, y formó un grupo de choque al que le llamó los Camisas Rojas. Eso ocurría en Tabasco. Lázaro Cárdenas, siendo presidente de México, trajo a la Ciudad de México a Garrido Canaval, lo nombró ministro de Agricultura y le dijo, sotovoce, le dijo con voz baja, haz en la Ciudad de México lo que hiciste en Tabasco. Ya con los arreglos, ya con la paz pactada. Esto es hipocresía, esto es miseria humana, esto es deshonestidad, ya con los cristeros desarmados. Hay cosas que no se hacen. Y eso hicieron estos dos, Lázaro Cárdenas y Garrido Canaval. Y este hombre se trajo de Tabasco a sus Camisas Rojas, y en la Ciudad de México reclutó a otros más. Entre los que llegaron de Tabasco con él, un hombre de nombre Carlos Madrazo. Ya en su apellido lleva un estigma, yo creo. Nunca me ha parecido muy propio ese apellido. Ya como que ya está marcado ya. Y vino a ser Carlos Madrazo el verdugo ejecutor de María de la Luz Camacho. Y el verdugo intelectual, Lázaro Cárdenas. Cosas que poco se saben porque todo fue en silencio y en sigilo. Y aquí llegaron un día y se parapetaron allí en ese atrio, y Carlos Madrazo se trepó a la cruz atrial, y a la cruz atrial le colocaron una bandera rojinegra y gritaba trepado a esa cruz blasfemias que no puedo yo repetir aquí, no porque no me la sepa, sino porque me da mucha tristeza y por el lugar en el que me encuentro y a un lado del Santísimo.
Pero lo que ese hombre gritó en esa cruz eran blasfemias una tras otra. Y retaba a Dios: voy a quemar esta iglesia, si existes, manda un rayo para que me fulmine. Bueno, pues yo no soy Dios, y qué bueno, porque si yo fuera Dios, yo sí le envío un rayo, y no 1, 10. O desde el cielo, raid matabichos, mira, así, para que cayera allí. Pero no, Dios es Dios. Vamos a ubicar entonces las fechas, los lugares, los momentos. El domingo 30 de diciembre, fíjate, era el penúltimo día del año 1934, cuando María de la Luz Camacho cayó abatida allí en el atrio por las balas de su verdugo. Murió mártir, murió al defender esta iglesia y también murió al defender la iglesia y la fe. Murió balaceada por sus verdugos. Murió con los brazos abiertos en cruz, mientras gritaba con inusitado valor para una joven de 27 años, catequista en esta misma parroquia, mientras gritaba con mucho valor: ¡viva Cristo Rey! Esa fue su única arma ante sus verdugos, que habían sido reclutados en ese edificio que está aquí, que hoy es la delegación política o la alcaldía, como le llamen ya, y era la estación de policía. Allí tenían a los camisas rojas y los animaron dándoles alcohol para que se embriagaran, y María de la Luz los enfrentó aquí. Verdugos furibundos, verdugos anticlericales. Lo último que pronunció María de la Luz fue: ¡viva Cristo Rey! Sus últimas palabras. Casi no terminó la expresión aquí, no la terminó aquí. ¡Viva Cristo! Murió. La terminó en el cielo, con la palma del martirio ante Cristo. María de la Luz Sirenia, su otro nombre, Camacho González, nació el 17 de mayo de 1907, nació en Tacubaya. Su papá se llamaba Manuel, su mamá, de nombre María Teresa, murió cuando María de la Luz era una niñita, apenas tenía 7 meses de edad, una bebé. Pues digamos que no conoció a su mamá. De niña estudió en un colegio de religiosas en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, por supuesto, Los Ángeles, Puebla. En 1918 regresó a la Ciudad de México para estudiar con las monjas dominicas y luego en el Instituto Católico para Niñas. Era de carácter alegre y equilibrado, era emprendedora, era modesta y mantenía un particular dominio de sí misma, porque tiene una personalidad exquisita, refinada, elegante, pero también con un carácter fuerte, firme. Nomás hay que ver su rostro, hay que ver su mirada, y luego sientes esa manera, esa personalidad exquisita, delicada, y sientes esa firmeza. Hay que ver la mirada a Lucha, así le decimos de cariño, Lucha, María de la Luz, Lucha, porque así le decía a su familia. En 1921 la familia se trasladó aquí a Coyoacán. Ahí está su casa todavía, no les digo porque van a ir allí, van a hacer bola, pero a ver si al rato me acuerdo les digo. ¿Cómo se llama la calle? A ver si Miriam me ayuda al rato. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cómo? Madrid. ¿Qué número, padre? La calle Madrid. ¿17?
En Madrid número 17, esa casa que está allí, esa es la casa de la que salió María de la Luz para venir a morir aquí. O diríamos, para venir a vivir eternamente a partir de aquí. Esa casa es una reliquia. Bueno, entonces en 1921 la familia Camacho se trasladó a Coyoacán. Aquí ella vivió los últimos 13 años de su vida, aquí en Coyoacán, hasta que salió de su casa para defender la parroquia que pretendían incendiar los Camisas Rojas, el grupo de choque formado por Garrido Canaval y comandado por Carlos Madrazo. Algunas palabras del verdugo ejecutor, del verdugo Garrido Canaval, porque bueno, entonces hubo 3 verdugos, claro, el verdugo ejecutor, Carlos Madrazo, el coverdugo, digamos, Garrido Canaval, y el verdugo intelectual, Lázaro Cárdenas. Había sido gobernador de Tabasco en 1923, Garrido Canaval, con el apoyo de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Deja enjuagarme la boca. Allí inició una campaña anticlerical que se derivó en toda una persecución religiosa, cerró las iglesias de Tabasco, prohibió las cruces en los cementerios, mandó asesinar sacerdotes y obligaba a los niños de las escuelas a presenciar la destrucción de imágenes sagradas y el incendio de iglesias. Él mismo se firmaba así, Tomás Garrido Canaval, enemigo personal de Dios y de la iglesia, así firmaba siempre. Y a sus 3 hijos les puso por nombres Soy la Libertad, Lenin y Lucifer. Así le puso a su hijo. ¿Cómo se llama este niño tan bonito? Lucifer. Es considerado Garrido Canaval uno de los persecutores más hostiles de la Iglesia del Pueblo Católico de México. Formó varios grupos de sicarios para aplastar campesinos y grupos disidentes. Entre estos grupos, los Camisas Rojas, una furibunda pandilla de adoctrinamiento socialista y anticlerical, cuya misión principal consistía en incendiar iglesias y balacear a los católicos que manifestaban su fe. Eso me lo platicó mi papá. Yo era niño, no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, era niño yo, y mi papá, me acuerdo una vez aquí afuera, me dijo, mira, mijito, una vez llegaron aquí Garrido Canaval y los Camisas Rojas, con tambos de gasolina y con armas, para incendiar la iglesia, y esperando a que la gente corriera durante el incendio, para barrerlas a balazos aquí afuera. Mi papá me lo platicó allí, y me platicó también que hacía esto en otras varias iglesias. En diciembre de 1934, recuerda, Lucha murió el 30 de diciembre de ese año, 1934, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró secretario de Agricultura a Garrido Canaval con la encomienda de perseguir a la iglesia, igual que lo hizo en Tabasco. María de la Luz era catequista en esta iglesia. Ya tengo algo que puedo decir, yo soy como María de la Luz, porque yo también fui catequista, pero en San Jacinto. Ella fue catequista aquí, fue terciaria franciscana y fue miembro ilustre de la Acción Católica Femenina de México. El día de su martirio, su papá había estado en misa aquí a las 10 de la mañana. Y el sacerdote que celebraba vio a los Camisas Rojas agrupándose en el atrio con tambos de gasolina y entonces le dijo a la gente, están los Camisas Rojas en el atrio, vienen a incendiar la iglesia, por favor salgan y avisen a todos los vecinos para que la gente venga a evitar esto. Manuel Camacho, el papá de Lucha, se fue a su casa dando aviso a toda la gente, entró a su casa y dijo, los Camisas Rojas están en la iglesia de San Juan Bautista, la van a incendiar. Y María de la Luz, que estaba en cama, con fiebre, con faringitis, se levantó de su cama, se puso su mejor vestido. Hasta pudiéramos decir,
pues su único vestido elegante, pero que era una chica sencilla. Ese vestido era de seda, era de color verde y blanco, tenía un gran cuello de color blanco. Se puso pues su mejor vestido y su tía y madrastra, porque su papá, después de quedar viudo, se casó con su cuñada. Entonces era tía de María de la Luz al tiempo que era pues su madrastra. Y hay que decir que fue una buena mujer y que tanto ella como María de la Luz criaron y educaron y formaron a los niños pequeños. Y entonces ella, la tía, le dijo: Lucha, ¿a dónde tan guapa? ¿A dónde? Y entonces ella dijo: voy a defender la iglesia. Y para defender la iglesia, pues uno tiene que vestir bien. A todos los que traigan tenis se los dijo, con cariño, porque ahora los tenis están de moda. Y ahí viene María de la Luz, y ahí viene con prisas, caminando por las calles de Coyoacán, junto con su papá, Manuel, y con su hermanito pequeño, Rafael. Ella tenía 27 años de edad, Rafael tenía 10 años, era un niño. Después de grande se hizo médico, el doctor Rafael Camacho. Tuve el gusto de conocerlo personalmente. Tuve el gusto de que me obsequiara una reliquia de María de la Luz, un billete de lotería que ella había comprado para el sorteo de fin de año de 1934. Tengo ese billetito de lotería que me dio su hermano, y un día él, testigo además del martirio de su hermana, me dijo muy triste: creo que yo nunca veré a Lucha en los altares, porque el proceso de beatificación pues no avanzaba. Gran alegría fue de él la exhumación de los restos de su hermana del Panteón de Joco, y cuando fueron traídos aquí hace 29 años y colocados dentro de una urna con presencia de notario apostólico, con sellos lacrados, fue una gran alegría para el doctor Rafael Camacho. Pero así me dijo: creo que yo nunca veré a mi hermana en los altares. Y yo lo animaba y le decía: no esté triste, doctor, ya algún día será. Pues antes de que sucediera, pues ocurrió algo mejor, que su hermano Rafael, en vez de verla en los altares, pues la vio en el cielo, porque pues ya está ya con ella. Un buen hombre él. ¿Por qué te pones tan elegante? Y ella dijo: cuando hay que defender a Cristo Rey, hay que ir elegante para el combate. Esas fueron sus palabras. Luego salió de su casa, no detuvo su marcha hasta llegar al atrio, donde esperó el momento heroico hasta que vio a los camisas rojas acercarse a la iglesia con tambos de gasolina. Mientras tanto, trepado en la cruz atrial, Carlos Madrazo, su verdugo ejecutor, gritaba consignas y blasfemias. Ella se puso enfrente de esa puerta, enfrente de ese gran portón. Abrió sus brazos en cruz y comenzó a gritar con grande fuerza: ¡viva la Iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Y otras personas que estaban en el atrio, pues la veían, y ella con más fuerza, y entonces algunos se empezaron a animar. Y un matrimonio le dijo el Señor a su esposa: mira esa muchacha con cuánta fuerza grita, hay que ayudar nosotros también. Y entonces el grito empezó a crecer: ¡viva la Iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Y cuando fue sumándose la gente a esta manifestación, entonces
se amedrentaron los camisas rojas, aunque hay que decir que uno de ellos, en un momento de iluminación, yo pienso, de verdad, la reconoció porque ella había sido catequista de él cuando era niño, digamos antes de que se volviera un pérfido insoluto, pútrido. Y entonces dijo, ay, mi maestra de catecismo. Entonces se acercó a ella y le dijo, señorita, hágase a un lado, no le vaya a pasar algo porque venimos armados y vamos a entrar a la iglesia, entonces retírese. Y ella le respondió con gran valor, si van a entrar a la iglesia será sobre mi cadáver. Bueno, pues su cadáver quedó tendido allí, pero no entraron a la iglesia. La gente gritaba más. Carlos Madrazo sacó la pistola con balas expansivas y le disparó a quemarropa a María de la Luz. Ella cayó rápidamente, una mesita que había allí con venta de medallas y rosarios, quitaron eso, la recostaron en la mesa. Su papá había entrado a la iglesia con Rafaelito, a pedido de María de la Luz, que le dijo, papá, entren a la iglesia, cuidado con mi hermanito. Entonces él estaba aquí, se estaba celebrando otra misa, y cuando escucharon los balazos, la gente aquí adentro se alarmó, salieron, se hizo una aglomeración de gente en la puerta, y el papá de María de la Luz, desesperado, pensando en lo peor, gritaba, mi hija, mi hija. Con su hijito Rafael de la mano, por fin pudieron salir y vio lo que tanto temía. Vio a su hija recostada, ensangrentada, agonizando. Ya alguien la sostenía con el brazo detrás de su cabeza, ella agonizando. Se acercó el papá y le dijo, hija, hija, lucha, ¿mueres en Cristo? ¿Mueres en Cristo? Y ella dijo, viva Cristo. Su hermano Rafael esto lo vio. Él me lo narró. Él fue testigo del martirio de su hermana. Él vio cómo su hermana moría. La gente que estaba afuera reaccionó, se les echaron encima los camisas rojas. Hubo varios balazos. Otras personas cayeron abatidas allí. Un bolero, un organista. Otras personas ahí quedaron muertas, heridas. Se les aventaron encima. Ellos corrieron para dirigirse a la estación de policía, donde abrieron las puertas, entraron y cerraron para resguardarlos. El cuerpo de María de la Luz fue llevado a la delegación para hacerle la autopsia. Tardaron en entregárselo a su familia. Cuando al fin se los entregaron, el velorio ocurrió en su casa. Y allí estaba el cuerpo tendido de esta Juana de Arco de México, de esta Goliat mexicana, de esta heroína que defendió a esta iglesia, que si no fue incendiada, fue por el valor de esa muchacha. Y su muerte provocó que terminase de una buena vez la persecución religiosa contra México. ¿Por qué? Porque estaba su cuerpo allí, el último día del año, y en eso entró a esa casa el arzobispo de México. Personalmente vino y entró y le dijo a la gente, no estén tristes, no lloren, alegrémonos, la Acción Católica Femenina de México ya tiene su primera mártir. Atención,
La proclamó mártir el arzobispo de México. Por si alguien me quiere discutir que no es mártir, pues vaya y discútale a don Luis María Martínez, a ver si se atreven. De allí salió la procesión para el Panteón de Joco. Porque es el panteón cercano aquí, por eso. Y ahí le dieron sepultura. Y de un lado del féretro iba el arzobispo de México. Y del otro lado iba doña Carmen Villegas de Díaz, la esposa de Porfirio Díaz. Y después de sepultarla en la tumba en Joco, la gente se dirigió al Palacio Nacional. Y cada vez se iba sumando más y más y más gentes. Y ahí están las fotografías de la época. Nunca en Avenida Reforma ha habido tal cantidad de gente como entonces. Y llegaron al Zócalo y se plantaron frente al Palacio de Gobierno. Y la gente gritaba y exigía la renuncia de Garrido Canaval, el verdugo de María de la Luz. Y el presidente de México sintió pasos, Lázaro Cárdenas dijo, ¡ah, caray! Y entonces prometió y pactó, y le exigió la renuncia a Garrido Canaval, y pactó con la Iglesia, no más persecución. La sangre de esta Juana de Arco mexicana, su vida ofrecida aquí en este atrio, a sus 27 años de edad, nos han traído como beneficio durante todos estos años, ya casi 100, que no haya persecución religiosa, al menos de manera formal, en México. Estaba prohibido hablar de esas cosas. Pero un muy buen sacerdote escribió un libro en París, donde sí se podía publicar, y se tituló en francés Au Mexique Rouge, el México Rojo. Y en ese libro narra el martirio de María de la Luz. Y un jesuita, el padre Dragón, así se apellidaba, a mí no me veas así, el padre Dragón hizo una pintura del martirio de María de la Luz. Esa pintura está en la casa de ella. Hasta nuestros días ahí está. El doctor Rafael Camacho me permitió tomarle una fotografía y yo la mandé mejorar y la pude imprimir y hacer unas reproducciones pequeñas, y le obsequié una al padre Carmelita Descalzo, quien me hizo favor de traducir un libro que también fue escrito en francés, un libro que se llama María de la Luz, la heroína de México, que también se había publicado en París. El doctor Camacho me lo dio, Rafael, pero me dijo, vamos a la fotocopiadora. Ay, doctor, no va usted a pensar que me voy a quedar con el libro. Vamos a la fotocopiadora, porque así me han quitado muchas cosas de mi hermana. Y entonces yo le dije, pues sí, vamos, pero hay un Dios, Fuimos a la fotocopiadora, fotocopiaron todo el libro, regresé a la casa de María de la Luz, ahí se quedó Rafael con el libro original. Yo me llevé las fotocopias y se las llevé al padre Alberto Pérez Monroy, Carmelita Descalzo, santo, que ya está en el cielo y que era el superior en la iglesia de la Sabatina y que hablaba nomás 8 lenguas, nomás 8 lenguas.
Le entregué las fotocopias en francés y él lo tradujo todo al castellano y pudimos publicar ese libro, María de la Luz, la heroína de México, en español. Y entonces pues le di una copia de la pintura al padre Alberto Pérez Monroy y la otra me la quedé yo, pues sí. Y un joven muy visionario tuvo un día la idea de introducir la causa de beatificación de María de la Luz, el mismo que introdujo la causa de San José Sánchez del Río. Fue a Zaguayo, Michoacán, encontró los restos de José Sánchez del Río y se introdujo la causa. Y también introdujo la causa de María de la Luz, llegó al Panteón de Joco con notario apostólico, abrió el sepulcro, sacó el féretro, estaba inundado, lleno de agua, sacó los restos de María de la Luz con notario apostólico, se limpiaron, se lavaron, se les dio el tratamiento adecuado a los huesos para conservarlos, se colocaron en una urna de madera atada con listones rojos y con sellos lacrados, todo por notario apostólico. Y esa urna estuvo aquí, en este lugar donde estoy yo, en una misa que presidió el pues recientemente nombrado para entonces arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Era el 27 de septiembre de 1992. Terminada la celebración eucarística, salió la urna en procesión y colocada allí en ese cubo de cemento. Allí se colocó la urna, se cerró con una reja, con un cristal, y pues han pasado 29 años de que María de la Luz está allí. Pero faltaba identificarla, ¿no? Ella murió del otro lado del muro. El Señor interviene y logra que las cosas se hagan como se deben hacer y que todo esté en su sitio. ¿Qué hacía esta jovencita en el Panteón de Joco? Ella tenía que estar aquí, en el lugar en el que dio su vida, y un gran testimonio con gran valor. Y entonces fue colocada allí. Pero pues faltaba la referencia, ¿no? Pues, ¿quién está allí? Pues hay una placa, pues aquí dice, ¿no? Sierva de Dios, porque la causa está introducida. Y hubo varios intentos desde hace muchos años de colocar un retrato de ella allí, pero con justificada razón, pues no es posible, porque si está metida la causa de beatificación, no puede haber culto a ese siervo de Dios, porque entonces la causa se detiene, se suspende todo. Entonces no, pues ¿cómo colocar un retrato? Si no ha sido declarada beata, apenas es sierva de Dios. Pues sí, y otros intentos y más, hasta que por fin el actual arzobispo de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, pues comprendió que al colocar un retrato de ella en un lugar que no es un altar, no es para que reciba culto, sino que es una referencia. ¿De quién son estos restos? Pues de esta chica. Y entonces fue colocado allí ese retrato en plena pandemia, este mismo año, pero por supuesto que era necesario la debida autorización, o sea, que no se quedara en una voz del arzobispo de México, que quedara un documento escrito para que quedara en el expediente de esta parroquia para los años por venir, perfectamente bien consignado, en donde, pues ahí está el documento, el cardenal Aguiar presenta toda la debida autorización para que sea colocado el retrato de María de la Luz arriba de la urna donde están sus restos, firmado y sellado. Pero al final de ese documento
nos puede llenar de mucha alegría unas palabras que ahí expresa nuestro arzobispo dirigiéndose a esta comunidad franciscana, y en estas palabras dice: por cierto, que hay que revisar cómo va la causa de María de la Luz, porque según tengo entendido, pues no se ha movido últimamente. Y en mucho quedaría yo complacido de ver que esta causa avance para su beatificación y para que sea elevada a los altares. Así que todo huele bien, ya huele a santidad. Vamos a ver si, pues con esa observación, esa sugerencia del don Carlos Aguiar, puede avanzar y puede prosperar la causa. Y tendría primero que ser declarada mártir. En rigor, nosotros le podemos llamar mártir, pero hasta que la causa avance, tendría que ser reconocida como tal, o sea, tendría que reconocerse su martirio, aprobarse, para entonces ser proclamada mártir. Hasta ahora formalmente no le podemos llamar así, y digo, aunque nosotros, el pueblo creyente, la reconozcamos ya como tal, aunque el cardenal don Luis María Martínez haya expresado en su casa que la Acción Católica Femenina de México tiene ya su primera mártir, bueno, pues falta pues el sello oficial. El martirio es una gracia. Nos podemos emocionar con la muerte de María de la Luz, se nos pueden mojar los ojos, se nos puede cerrar la garganta, pero no en un sentimiento de tristeza, sino de alegría, porque son cosas del espíritu. El espíritu de esta muchacha la levantó de la cama con fiebre. Fue su espíritu quien le hizo ponerse su mejor vestido, verde y blanco, que quedó configurado con su propia sangre como la bandera de México. Allí en ese atrio, tendida ella, parecía pues una virgen envuelta en la bandera de México. Virgen porque lo fue, y tuvo sus pretendientes, y guapa vemos que era, pero ella quiso conservar su virtud. Pues una virgen mexicana envuelta en la bandera de México. Todo huele a martirio, todo huele a santidad. Nos emociona por la alegría, por su valor, porque no fue víctima de unas circunstancias, no fue víctima fortuita. Ella se ofreció cuando se puso ese vestido y cuando dijo: hay que vestir elegante para defender a la iglesia. Ella ya sabía a lo que venía. Enfrentar a esa gente, sicarios embriagados, armados, ella, y solamente ella, fortalecida por el Espíritu de Dios en su propio espíritu, eso es un ejemplo para todos los creyentes. Ese es un signo de valentía, de heroicidad, de coraje, no de coraje que odia, de coraje que impulsa, de coraje que mueve. Y Dios, lo sabemos, al mártir le da una fuerza especial, al mártir le da la fuerza que necesita para concretar su martirio. Martirio que significa testimonio. Mártir que significa testigo. En María de la Luz Camacho tenemos a un testigo vivo del amor a Dios. En la muerte de María de la Luz Camacho tenemos un testimonio vivo de ser cristiano. ¿Cuánto tiempo puede durar
nuestra vida en este mundo. Si el Salmo expresa que 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna, nuestra vida en este mundo, 80, 90 años, 100 que vivamos, es nada, es un minuto. Y al mártir, Dios le da la gracia de que su vida sirva para ser un testimonio del amor a Dios. Padre Jesús, la misa es a las 12, ¿verdad? Y como faltan 5 minutos, pues ya terminemos gritando como María de la Luz: viva la Iglesia, viva el Papa, viva la Virgen de Guadalupe y viva Cristo Rey. 1, 2, 3. ¡Viva la Iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María de la Luz Camacho! Gracias. Nunca con la finalidad de agregar algo a la exposición del licenciado Roberto, sino para dar testimonio de sus palabras, ¿no? En Tenosique, Garrido pretendió destruir, quemar todas las iglesias, y uno de sus lemas era: donde hay una iglesia, poner una escuela, y por eso en el estado de Tabasco no hay iglesias antiguas, todas desaparecieron. Y el testimonio va que en nuestra iglesia de Tenosique, Tabasco, sí, sacaron las imágenes y enfrente de la iglesia las quemaron, y la iglesia franciscana de Tenosique, Tabasco, conserva los restos de aquel Cristo que no se pudieron quemar todos, y los tienen como una reliquia, las reliquias del Cristo que intentó quemar este señor Garrido Carrabal. Otro aspecto, otro testimonio, cuando él viene a México con su ejército, pasa por Cuernavaca, y en Cuernavaca, frente a la iglesia de San José del Calvario, desde muchos años existía una Virgen de Guadalupe, y él pasa y lanza su lazo, alaza a la Virgen y la arrastra hasta que la deja hecha pedazos, ¿sí? Llega aquí a México con esa furia, con ese rencor, quemar iglesias, y se vive el episodio de nuestra mártir Luz María de la Luz Camacho, un testimonio de la furia y del rencor que se guardaba hacia la iglesia. En torno a los recuerdos de Luz María de la Luz Camacho, en la exposición de fotografías que se tiene en este momento y que se les ha invitado, y una vez más les invitamos, pasen a la exposición de fotografías, hay unas fotografías poco conocidas, y es la de en el forense, donde está el cadáver de María de la Luz y se le ve su escapulario franciscano, sí, y está con los otros mártires. Incluso esa fotografía, porque es cruenta, no fue publicada en los periódicos y poco se conoce. Ahí está ahorita en la exposición de fotografías. Les invitamos a que pasen a ver después de misa, sí, la exposición de fotografías. Y hemos hablado de piedras vivas de nuestra parroquia. La parroquia de Coyoacán no solamente son los muros y las piedras materiales. La parroquia de Coyoacán son las piedras vivas, los distintos grupos que a lo largo de todos estos casi 500 años han estado aquí. Piedras vivas en cada uno de los grupos, y que hoy nos acompañan los grupos parroquiales, ¿verdad? Tenemos fuerzas vivas, y una sin duda alguna es María de la Luz Camacho,
y que quizás muchos de nosotros hemos entrado y hemos visto ahí la tumba solamente de cemento y no nos hemos dado el tiempo, el segundo para leer en la placa que dice Sierva María de la Luz Camacho, ¿verdad? Ahí está esta sierva esperando su canonización, esperando que nosotros como católicos la reconozcamos primeramente para que la pueda reconocer después la Iglesia. Recordemos que la primera forma de canonizar era el reconocimiento del pueblo, que el pueblo la reconocía como una santa, y eso nos hace falta aquí en Coyoacán y tenemos un reto, reconocer en María de la Luz a la gran defensora de la Iglesia de México y la gran defensora de nuestra Iglesia aquí en Coyoacán. Y mártir, pero que tiene también su espíritu bien franciscano, incluso en esa fotografía que está ahí puesta. Hay unos cadáveres en la plancha, el de ella está en el suelo, como franciscana, ahí, en el suelo, con su escapulario franciscano y envuelta, como nos decía el licenciado don Roberto, envuelta en la bandera mexicana, con su vestido verde y blanco que se guarda en esta parroquia, ¿verdad? Y que el color rojo lo da su sangre que derramó, envuelta en la bandera mexicana. Que viva María de la Luz Camacho. Licenciado, como siempre, un placer escucharle y nos quedamos con ganas de saber más, con ganas de conocer más sobre esta mártir. Está a su casa y está cordialmente invitado. Como un reconocimiento a su gran labor, a sus conocimientos, a su aportación a este amor, y le decía con su título de espiritualidad y amigo franciscano, esta es su casa. Nuestros hermanos, el vicario provincial, le va a hacer entrega, si es tan amable de pasar al frente, de un San Francisco para que crezca ese espíritu franciscano, y Fray Guillermo le va a hacer entrega de un pequeño diploma. Un aplauso, por favor. Sí, bien. Hay que aprovechar. El doctor Rafael Camacho siempre estaba gustoso de hablar de su hermana, vecino aquí en la Colonia del Carmen, hemos dicho, en la calle de Madrid, donde todavía viven ahí sus hijos, podríamos decir, los sobrinos de María de la Luz Camacho. A su familia y a todos nosotros un abrazo fuerte, ¿verdad? Y conozcamos, divulguemos la vida, la obra de María de la Luz Camacho, tarea que tenemos todos nosotros, ¿sí? En unos minutos daremos inicio a nuestra misa. También el licenciado O'Farrill pues tuvo a bien traernos unos CDs que él elaboró con algunas oraciones, son 10 ejemplares, los vamos a tener aquí al frente, tienen un costo de 100 pesos. También hay algunas tazas conmemorativas y unos cirios, para quien guste precisamente también llevarse un recuerdo de estas celebraciones, lo puede hacer. Paz y bien.
A 100 años de presencia franciscana en Coyoacán.